¿Qué tal, mis hermanos? Pues aquí estamos en una más de nuestras sesiones de Cristología. Estamos listos para avanzar en nuestro esquema de análisis de las doctrinas principales acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús. Hemos seguido este patrón que espero que sirva un poquito como pues ayuda mnemotécnica para que nosotros vayamos organizando las ideas. Hemos hablado en estos números 1, 2, 3 y hoy vamos a ver el número 4, pensando en el 1 como el único mediador que Jesús representa para nosotros, asignando el número 2 a las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? La humana y la divina, que como vimos en Calcedonia quedaron determinadas, definidas como dos naturalezas sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación. Y hemos hablado también del número 3 para asignarle la idea de los tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Así es que vamos a continuar hoy con cuatro escenas que estas cuatro escenas lo que hacen es pues ponernos el panorama de lo que tradicionalmente llamamos la humillación y la exaltación de Cristo Jesús, ¿sí? Toda la vida de Cristo la podemos dividir, analizar en estos dos términos: humillación y exaltación. Pero nosotros lo vamos a colocar en cuatro escenas, pues número uno, para que quede cuadrando en nuestro esquema, y número dos, para que nos dé incluso una especie de bosquejo, no solo de doctrina, sino incluso un bosquejo que ayuda para nuestra predicación, nuestra enseñanza. Yo espero que usted pueda enseñar esto cuando tenga oportunidad en un grupo de estudio, en una serie de sermones o en una charla que tenga con alguien, y entonces pueda recordar estas cuatro escenas. Y estas cuatro escenas son las siguientes. Podemos hablar de una primera escena como la cuna humilde. Uno de los evangelios que nos habla de estas cuatro escenas es el evangelio de Lucas, por ejemplo. Lucas, como ustedes saben, se dedicó a hacer una investigación exhaustiva, rigurosa, y pues termina dando una biografía bastante amplia desde la cuna hasta la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Debemos recordar que Lucas no solo nos narró en el evangelio que lleva su nombre en la vida de Jesús, sino que nos dio la continuación en el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos y Lucas conforman una sola unidad en ese sentido. Entonces, la cuna humilde. Aquí nosotros pues hablamos de temas que generalmente se tratan hacia Adviento, hacia Navidad, ¿no? El Hijo de Dios nacido entre nosotros, Belén como el escenario de trasfondo, el pesebre. Y ya vimos desde que hablamos del nacimiento virginal, desde que hablamos de la concepción de María, cómo la humillación de Jesús comienza desde este punto, ¿no? En este punto podemos ver cómo el Hijo de Dios se envuelve en carne, el Verbo se hace carne, habita entre nosotros. Ya hablamos también de la humanidad de Jesús y cómo todo la experiencia de la humanidad constituye pues una condición de humillación para el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, creo que aquí no hay ningún problema. Estamos de acuerdo todos en que el hecho de que el Rey de Reyes se humane, pues es ya bastante consideración de parte suya, bastante condescendencia. Después tenemos una segunda escena que es la cruz maldita. ¿Sí? Este Hijo de Dios nace, ¿sí? Crece, y por ahí de los 33 años va a la cruz y muere. Esta muerte en la cruz era ya de por sí una de las muertes más horrendas de la época, era una de las muertes más duras, más sangrientas, y es la que termina siendo la muerte del Hijo de Dios. Solo considera las implicaciones históricas, culturales, pero principalmente las implicaciones que tiene que ver esto al considerar que nada en la vida y muerte de Jesús fue dejado al azar o a la improvisación. ¿Cómo es que el Hijo de Dios nace en el momento en que los romanos gobiernan el planeta Tierra, o gran parte de él, en el momento en que la cruz
representa la muerte que se daba a los peores criminales. Es decir, fue calculado el momento preciso en que Jesús vendría a la tierra para cuadrar con el momento en que los romanos gobiernan. Las cruces son la forma de tortura y muerte que está de moda para los peores criminales, y los judíos entienden que el ser colgado en la cruz es también señal de maldición. Entonces tenemos la cuna humilde y la cruz maldita. Estas dos escenas podrían enmarcar lo que llamaríamos la humillación de Cristo, ¿sí? Desde su encarnación hasta su muerte y muerte en la cruz. Esto comprende la humillación de Cristo. Junto con la cruz hay que añadir lo que dicen los teólogos que ya ustedes están leyendo, ¿no? El estar, la muerte misma y el estar en el dominio del sepulcro durante 3 días es parte también de la humillación. Todo cambia cuando para el primer día de la semana las mujeres van a la tumba y encuentran que la tumba, la cripta, que es otra forma de llamarle la tumba, la cripta está vacía. Esa cripta, esa tumba, no pudo contener al Hijo de Dios. Le pusieron una guardia allí de soldados. Los soldados se sorprenden por ver la resurrección. Debemos recordar que hablamos de soldados romanos, son máquinas de guerra, son personas bastante duras, bastante valientes, no se iban a quebrar por cualquier cosa. Así es que ver aquí soldados que tienen temor, ver soldados que están asustados, es decir mucho. Estamos hablando de gente que estaba entrenada para soportar las peores condiciones, para entrar en combate, y de pronto pues ven a un ángel y el resplandor de la resurrección, y esto les hace temblar en verdad, ¿sí? La cripta vacía es el broche de oro del Evangelio. El Evangelio se sustenta en la noticia de que el Hijo de Dios ha resucitado. Como dice Pablo, si la resurrección no acontece, nuestra fe es vana y somos dignos de que nos tengan por los más pobres, incrédulos que puede haber, ¿no? O crédulos, ingenuos. Y bueno, junto con la cripta vacía hay que añadir la corona gloriosa, como decimos en el credo, ¿no? Resucitó al tercer día de entre los muertos, pero subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El estar sentado a la diestra lo que implica es gobierno, ¿sí? El Hijo de Dios gobierna junto con el Padre, y juntos ejercen toda la autoridad, también en compañía del Espíritu Santo. Este Hijo de Dios ha sido llevado a los cielos, está en glorificación. Desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Pero en este momento ese Hijo de Dios goza de toda la gloria que el Padre le ha querido dar, no que no la haya tenido antes. Jesús dijo en su oración, ¿no? Que esta gloria ha estado desde antes, pero ahora por medio del Evangelio esta gloria es dada a conocer a la humanidad. Y precisamente por esta gloria, por esta autoridad que les da en el cielo y en la tierra, estamos llamados a ser sus discípulos, ¿ok? Él siempre ha sido rey, él siempre ha reinado en gloria, pero ahora por medio del Evangelio esta gloria es dada a conocer a la humanidad, ¿sí? Estas dos escenas, la cripta vacía y la corona gloriosa, son las que podrían resumir el estado de exaltación, ¿sí? Comienza con la cripta vacía, la resurrección, continúa con su ascensión, el estar sentado a la diestra del Padre o gobernar junto con el Padre, y también se incluye en el estado de exaltación su regreso y su juicio, ¿sí? El regreso de Cristo es parte de esa exaltación ante la humanidad. Estas son las 4 escenas que podríamos decir que resumen la humillación y la exaltación de Cristo. Las 2 primeras son las escenas que resumen la humillación, la cruz humilde, la cuna humilde, perdón, la cruz maldita, y las otras 2 son las escenas que resumen su exaltación, ¿sí? La cripta vacía y la corona gloriosa. De esto nos habla Lucas, de esto habla el Evangelio. Esta es la historia del Evangelio, de hecho, el Hijo de Dios que nace, que muere, que vence a la muerte y que se levanta victorioso y que hasta el día de hoy reina en gloria, ¿sí?
Si pensamos entonces en la humillación y la exaltación, podríamos pensar en estos términos. Ahora, no hay mucho que decir respecto a la cuna humilde. Bueno, sí hay mucho que decir, pero todos estamos de acuerdo en esa parte de la historia. A todos nos gusta recordar en Navidad esa bonita historia del Hijo de Dios, el pesebre, José y María. No tenemos problema con la cripta vacía, nos gusta la idea de que alguien haya vencido la muerte y nos ofrezca eh, vida por su resurrección. No tenemos problema con un Salvador que nos ayude desde el cielo, que nos bendiga desde su gloria, que nos proteja con su poder. Pero vamos a dedicar especial atención a hablar de la cruz maldita, no porque tengamos problema con ella, sino porque da pie a muchos pensamientos que a veces no dejan muy en claro en qué creemos acerca de la cruz. Aparte de que la cruz es por excelencia el símbolo del cristianismo, ¿no? El símbolo del cristianismo es la cruz. Hasta el día de hoy, en países musulmanes incluso, tu vida corre peligro si ven que estás pues enarbolando el símbolo de la cruz. La cruz representa a Cristo, todo mundo lo sabe. Incluso en el catolicismo romano, que está tan corrompido por el marianismo y el culto a los santos, la gente entiende que la cruz es símbolo de Cristo, de nadie más, ni siquiera de María o de los santos. Entonces hablemos de la cruz y cómo en la cruz convergen al menos tres temas, ¿sí? Cuando hablamos de la cruz, hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos de su entrega sustitutoria para pues redimirnos precisamente de la muerte, de la ira de Dios y del juicio. Y esos son los temas que convergen. Y les digo, hay que dejarlo en claro, no porque tengamos problemas, sino porque mucha gente ignora estos asuntos. Por lo general pensamos en la cruz como un momento doloroso de Jesús, pero hay muchos cristianos que no están viendo la centralidad de la obra de Cristo en la cruz para poder predicar el Evangelio, entender nuestra salvación e incluso admirar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si la gente lo entendiera, no tendríamos tantos casos de personas quejándose, por ejemplo, de sus situaciones adversas. He oído mucha gente que en su adversidad, en su enfermedad, en su necesidad, le pregunta a Dios, ¿me ha dejado de amar? O pregunta, ¿no? ¿Será que Dios ya no me ama? Y uno podría pensar, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre dudar del amor de Dios una vez que Él ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz, muriendo en tu lugar? O sea, ¿cómo se te ocurre poner en tela de juicio el amor de Dios solo porque en este momento no tienes suficiente dinero o estás enfermo? Y no es que estoy minimizando estos males, no, es difícil estar enfermo, es difícil no tener dinero, pero de ninguna manera podemos dudar del amor de Dios solo por estas situaciones temporales, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues que la gente no alcanza a entender las implicaciones de la cruz, no alcanza a entender pues la máxima muestra del amor de Dios, que es Cristo en la cruz. Pregúntale a la gente, oye, ¿qué evidencias tienes del amor del Señor? Y la gente responde cosas como, bueno, que me da salud, que me da vida, que me da familia. Tú dices, sí, pero ¿cuál es la máxima muestra del amor de Dios? Y dicen cosas como, bueno, es que me libró del cáncer, me libró de la muerte. ¿Te das cuenta? Lo mismo, no alcanzan a ver que la cruz es la máxima muestra del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando la respuesta de una persona sea esta, ¿no? ¿Qué evidencia tienes de que Dios te ama, que su Hijo Jesús colgó de la cruz en mi lugar? Esa persona entiende el Evangelio, ¿sí? Hay personas que se preguntan incluso en sus dificultades, ¿qué me está haciendo pagar Dios? ¿Qué estoy pagando? No entienden nuevamente que en la cruz ese sacrificio sustitutorio fue efectuado precisamente para que tú y yo no tengamos que pagar nada. O sea, mi enfermedad, mi calamidad, mis limitaciones económicas no son producto de que Dios me esté haciendo pagar nada. Cristo pagó por mí. Entonces
¿Te das cuenta? Las implicaciones de entender lo que pasó en la cruz son muy importantes para que nosotros atesoremos el Evangelio, admiremos a Cristo y tengamos en medio de cualquier adversidad la esperanza, la firme convicción de que el Señor Jesús nos ama, independientemente de la dificultad que estemos atravesando. Entonces hablemos de esto, la cruz como señal, como lugar en el que convergen el juicio, la ira y la muerte, y que todo esto lo padeció Cristo en nuestro lugar. Hablemos de juicio, ¿sí? En la Biblia, juicio tiene que ver con Dios viniendo a arreglar cuentas con la humanidad, ¿sí? Dios llamando a cuentas a sus criaturas y, por supuesto, juzgando con un justo juicio, no como los jueces de esta tierra que son corruptos, que se venden al mejor postor, que terminan a veces hasta torciendo la ley con tal de que pues se favorezca a sus protegidos, ¿no? En la Biblia el juicio de Dios es un juicio justo, severo, de ninguna manera pasará por inocente al culpable y de ninguna manera hará como que no vio el pecado. El alma que pecare, esa morirá, y por lo tanto ir a un juicio delante de Dios es un problema. Estamos en serios problemas si se nos ocurre que podemos salir librados del juicio. O somos muy ingenuos o somos muy cínicos. En la Biblia, especialmente en los libros proféticos, el día del juicio es un día que se espera, ¿sí? Porque los judíos piensan que el día del Señor traerá juicio a los extranjeros y salvación a la nación de Israel. Esta era una visión escatológica bastante común en la época de Jesucristo. Vendrá el Mesías, le va a dar una patada en el trasero a los enemigos de Israel y nos va a coronar a nosotros los judíos. Ellos no entienden que desde el día de los profetas también se anunciaba que habría juicio para Israel. También se anunciaba que vendría la hora de que Israel fuera llamado a cuentas por su Señor del pacto. Entonces, el día del juicio es un día de tinieblas, es un día en que el gran juez traerá toda mala obra, todo pecado a ser condenado. Por esa razón, las tinieblas son un símbolo continuo del juicio de Dios. Isaías 8:22 dice que mirarán la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esa imagen, esa escena es muy constante en los libros proféticos, tinieblas, como evidencia de que el juicio de Dios ha llegado. Amós 5:18 también reprende a los judíos, precisamente porque dice: oigan, ustedes están deseando que venga el día del Señor, no se dan cuenta que no es un día de luz sino de tinieblas. O sea, no se dan cuenta que ustedes mismos van a padecer ese día. Dice: ay de vosotros que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Sí? Lo que está anticipando Amós es que no será como lo esperas, no será un día en que te pongas tanto a celebrar, sino un día que sufrirás, ¿sí? Por supuesto, hablando del juicio de Dios. Sofonías 1:15, ¿no? Hablando del día del Señor, ese día de ira, aquel día, angustia y aprieto, de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Nota cómo estas cuatro palabras giran alrededor de la misma idea de tinieblas, oscuridad, nublado, entenebrecimiento. No es casualidad que esos términos estén allí, y no es casualidad que el día que Jesús es llevado a la cruz, el cielo se cubre de tinieblas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra en aquellas horas, y ahora pues podemos ir viendo por qué. Porque esas tinieblas que cubrieron la tierra durante aquellas horas son señal de que el juicio de Dios se está llevando a cabo, pero no está cayendo sobre los discípulos de Cristo, sino sobre Cristo mismo. Él está llevando a cabo una obra sustitutoria. Jesús es el que dice, en contraste con las tinieblas: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te das cuenta? Cuando entendemos el contexto de las tinieblas, entonces esto amplía el entendimiento que tenemos de la luz en las tinieblas, ¿sí? No pensemos en tinieblas solo en términos de ceguera, en términos de alguien que no ve. No, pensemos en tinieblas también en términos de estar bajo juicio de Dios, estar bajo maldición, bajo condenación, expuestos a
el tormento del infierno. Y entonces en medio de esas tinieblas, de esa exposición a la condenación y a la ira de Dios, viene la luz del Señor y nos libra de esas tinieblas. Lo que ocurrió en el Calvario es precisamente eso. Dice Lucas 23:44 que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora debemos recordar que los judíos cuentan las horas del día a partir de las 6 de la mañana. Así es que la hora sexta, ¿qué hora es? Si el día comienza a las 6 de la mañana, la hora sexta son las 12 del mediodía aproximadamente. Y la hora novena, ¿qué horas serían? Pues las 3 de la tarde aproximadamente, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es un lapso entre la hora sexta y la hora novena en que Jesucristo está padeciendo la cruz. Debes tomar en cuenta que hay una razón por la cual Lucas nos está hablando de las horas exactas, y es que estas horas, la hora en que Jesús es llevado a la cruz y la hora en que termina muriendo, coinciden con los dos sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios reclama, Dios demanda que su pueblo todos los días ofrezca sacrificio en la mañana y en la tarde. Estos sacrificios los llevaban a cabo los levitas en el templo y en el tabernáculo previamente, ¿no? Había un sacrificio por la mañana, había un sacrificio por la tarde, y estos sacrificios pues recordaban la constante presencia del pecado en el pueblo de Dios, la constante necesidad de intercesión de parte de los sacerdotes. Recordaban también la constante culpa y por lo tanto la constante condenación que hay de parte de Dios hacia el pecado. Si todos los días un sacrificio por la mañana, un sacrificio por la tarde. Pues bien, Lucas nos da las horas en que Jesús fue crucificado para que entendamos precisamente que Cristo fue llevado al Calvario precisamente entre lo que sería el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. A partir de aquel día ya no se van a llevar a cabo más sacrificios ni por la mañana ni por la tarde, porque ahora este único sacrificio ha cumplido perfectamente con las demandas de la ley, ha dejado satisfecha completamente la ira de Dios, y por lo mismo nosotros somos salvos de la condenación en el sacrificio de Cristo. Así es que hubo tinieblas aquella tarde, y las tinieblas son señal de juicio, ¿sí? No son nubes que trajeron solo la idea de que va a llover, cosas como estas, ¿no? Es un acto sobrenatural, es un evento de la naturaleza que está señalando el cumplimiento en parte de aquellas profecías del día del Señor. El día del Señor ha llegado para Cristo, es decir, la condenación ha llegado aquella tarde sobre Cristo para que los redimidos puedan ser libres de la ira por este sacrificio sustitutorio, ¿sí? Este es el rescate que está llevando a cabo Cristo a través de su sacrificio mediatorio, ¿sí? Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nota que luz y vida están aquí en contraste con lo que sería tinieblas, y entendemos muerte, ¿sí? Muerte, tinieblas, y luz y vida son contrastes, son elementos totalmente opuestos. Y debemos pensar en esa implicación cuando la Biblia habla de luz y la luz de Cristo viniendo a nuestras tinieblas, ¿sí? Viniendo a nosotros que estamos bajo condenación y bajo la ira de Dios. Piensa en esto, porque mira, a mí me resulta interesante ver que cada año el Vía Crucis más famoso, tú sabes, estas representaciones que se hacen de la muerte y la pasión de Jesús, se llama Vía Crucis. Pues el Vía Crucis más famoso, creo que del mundo, es el Vía Crucis de Iztapalapa, ¿sí? Esta delegación que tiene algo interesante porque pues es una de las delegaciones más peligrosas del Distrito Federal o de la Ciudad de México, pero es uno de los lugares más peligrosos de México entero como país. Y lo que tenemos es gente que
por estas horas se porta bien, por estas horas no hay asaltos, por estas horas no hay robos, porque la gente está con su fervor religioso, ¿no? Y los personajes de este Vía Crucis se preparan con tiempo, ensayan y preparan sus atuendos. Y el Jesús de Iztapalapa, el papel de Jesús, se le da a una persona que, pues, tiene ciertas características, incluso cierta moral evidente, porque entiendo que no debe ser vicioso, no debe tener pues, pues mucha cola que le pisen, debe ser alguien respetado por la comunidad. Y termina siendo que el Jesús de Iztapalapa llega a ser un objeto de admiración, ¿sí? La gente le aplaude, incluso la gente está orgullosa. Si este Jesús es alguien de tu familia, imagínate cómo se siente la madre del hombre que le toca hacer el papel de Jesús. Se sienten orgullosísimos de que su hijo lleva a cabo este papel, ¿no? En la vida real, en la historia real, no ocurrió así. Este Jesús que fue al Calvario no recibió ni siquiera admiración, no recibió aplausos, no recibió apoyo de la gente. La gente se burlaba de él, la gente le escarnecía, la gente le maldecía. Y entonces vemos que ha cambiado mucho la forma en la cual se ve el sacrificio de Cristo, ¿no? Donde ahora en Iztapalapa ese Jesús es admirado. En el evento original, el Jesús del cual habla la Biblia fue menospreciado, fue objeto de burla. Durante estas 6 horas que estuvo colgado en el madero, este Hijo de Dios pues padeció desprecio, padeció dolor, tormento. Hablemos un poquito de las cosas que padeció Jesús. Desprecio, ¿sí? El Hijo de Dios, que ya de por sí había sido bastante generoso en venir a visitarnos, que ya de por sí se humilló bastante al nacer entre nosotros, fue llevado al grado máximo de desprecio cuando en la cruz la gente se burla de él, cuando la gente no lo ve más que como un vil ser humano que ha pues dejado pendientes sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías que encajara en sus estereotipos, y Jesús no vino a cumplir los estereotipos de la gente. Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Hay una reina muy famosa, es quizás la reina más longeva que hemos visto en Inglaterra, la reina Elizabeth, y esta reina causará problemas el día que se muera, ¿sí? Lo que vemos en el Calvario es un rey que viene a la tierra, es el Rey de Reyes, y en su muerte fue menospreciado. Esta señora, la reina Elizabeth, aún en su muerte recibirá gloria. Tú sabes, bueno, no sé si lo sepas, pero hay todo un protocolo establecido que se llama el Puente de Londres. Cuando la reina muera, ya saben todas las organizaciones, todas las dependencias del gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, qué es lo que deben hacer. La clave será precisamente esa, ¿no? El puente de Londres ha caído, y entonces comenzará a ejecutarse un protocolo que pretende ser quizá el funeral más presuntuoso de la historia. Está establecido que se guarden 9 días de luto en toda Inglaterra, lo cual implicará una pérdida de ganancias para toda la empresa, todo el sistema financiero. Está planeado que se llame a 2.000 invitados. El funeral va a costar 100 millones de libras, lo cual no es poca cosa. Lo que estoy diciendo es, aún en su muerte, esta reina se llevará aplausos y gloria, y el mundo, o al menos su reino, hará luto por ella durante 9 días. Van a ser 9 días de asueto, 9 días en que no se va a trabajar, 9 días en que se va a detener todo el aparato del Estado. Así es que esta reina será recordada aún en su muerte. Qué contraste, ¿no? Porque el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, en su muerte solo fue menospreciado. No se gastó ni una libra por él, no se guardó ni un día de luto por él. Los discípulos lo hicieron, pero aún así fue menospreciado por la gente.
Es lo que nos dice Isaías capítulo 53 versículo 3, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado. Ese fue nuestro Señor Jesús. Fue objeto de espectáculo, porque la cruz pretendía ser eso, un espectáculo. Las cruces eran destinadas para darle muerte a los peores criminales. Los enemigos del Estado, los enemigos del Imperio Romano eran llevados a la cruz. Por ley, si tú eras ciudadano romano, no te podían crucificar. La cruz era algo que se dejaba reservado para los enemigos del imperio. Los ciudadanos romanos podían al menos esperar que si les tocaba morir como pena, pues sería una muerte rápida y un tanto misericordiosa. La cruz tiene el propósito de dar el mayor dolor posible, el mayor tiempo posible, pero eran puestas precisamente donde toda la gente te viera, porque pretendía ser un espectáculo para el pueblo, ¿no? Para que el pueblo supiera, esto es lo que le pasa a los enemigos de Roma, esto es lo que le pasa a aquellos que se meten con la paz romana, lo que ellos llamaban la paz romana, la estabilidad. Así es que era un espectáculo. Y en una época en que no hay redes sociales, ni Netflix, ni nada, pues hasta la muerte de una persona termina siendo espectáculo. La gente asistía a estas torturas, a estas condenas, pues para tener algo que ver, ¿sí? Tristemente así era la situación. Se convertía en un show, un tanto morboso, un tanto macabro, pero espectáculo al fin de cuentas. Dice Isaías 53:7 que él fue angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Esto habrá dejado a las personas a lo mejor con ganas de más espectáculo, porque pues donde hay gritos, donde hay lamentos, la gente puede ver un mejor espectáculo. Pero este Hijo de Dios lo vemos enmudecido hasta el final. No se queja, no exclama maldición contra sus enemigos. Es más, hasta el momento de su muerte, él pide perdón al Padre por estas personas. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Hasta el momento antes de morir le ofrece el cielo al ladrón junto a él, ¿no? Le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habrá dejado con pues un tanto de resentimiento, un tanto frustrados a los morbosos que aquella tarde querían ver un espectáculo de grito y pues de palabrotas o de lo que sea. Habrán quedado pues con ansias de más estos morbosos. Sin embargo, la cruz ya es un espectáculo en sí, para la gente que quería burlarse, para la gente que quería encontrar a alguien de quien mofarse. Y eso fue la cruz, fue burla. ¿Sí? La gente lo que hace es decir cosas como, a ver, si eres hijo de Dios, que ¿por qué no bajas y creeremos en ti? Los soldados lo hicieron también en su momento. Si tú te acuerdas, esa corona de espinas que cuelga de la cabeza de Jesús fue puesta allí sin ningún otro propósito más que burlarse de Jesús, ¿no? Con que eres rey de reyes, con que eres el rey de los judíos, pues toma tu corona de espinas. Le ponían un manto, ¿te acuerdas? Un manto, y le pegaban en la cabeza para que le dijeran, adívínanos, ¿no? Adívínanos quién te golpeó. Todo un espectáculo y toda una burla contra Jesús. La gente le escupe a Jesús, la gente se burla de Jesús. Está la insolencia que hasta los ladrones, hazme el favor, los ladrones que están al lado de Jesús se burlan. Dime tú, ¿qué clase de cinismo y qué clase pues de necedad lleva a una persona a burlarse del que es compañero de muerte? Van a morir con Jesús, van a morir igual esas tres personas. Sin embargo, los dos de los extremos se burlan del que está en medio. Eso es lo que vemos en la cruz del Calvario, burla. Y no digamos cosas como, no, yo no lo habría hecho, pobre Jesús, se burlan de él. Si hubiésemos estado allí, habríamos sido de los que se burlan de Jesús, le habríamos menospreciado.
Hay una escena en particular que llama mi atención, porque mira, si tú ves la historia que nos cuentan los evangelios, podríamos darnos cuenta por una simple leída que la gente se burlaba de Jesús. Y a lo mejor estás tú acostumbrado a escuchar aquellos sermones de las famosas 7 palabras, ¿no? Ya es bastante complicado un sermón de esta clase porque para muchos se vuelven 7 sermoncitos hablando una cosa diferente de cada una de las expresiones de Jesús, ¿no? Una de las expresiones que más me dan problema o me daban problema es entender qué se puede decir acerca de aquella expresión de Jesús: tengo sed. Tú sabes, Jesús dijo eso, ¿no? Tengo sed. Y pues aquí es donde muchos caen en alegorización, espiritualización y errores homiléticos, porque del tengo sed no hay mucho que decir. Pues bien, al menos lo que sí puedo decir es que ese tengo sed fue contestado con una burla más. Todo en aquella tarde fue burla contra Jesús. Cuando no entendemos el contexto de lo que voy a decir a continuación, podría hasta parecer que lo que se tuvo con Jesús fue un acto de misericordia, ¿no? Después de los escupitajos, después de los golpes y la corona de espinas, bueno, por fin alguien tiene misericordia de Jesús y empapa una esponja y le da a beber a Jesús. Bueno, al menos le sació un poquito la sed. No, el acto de haber tomado esa esponja y empaparla en vinagre fue un acto de burla también. Y voy a tratar de explicar por qué estoy convencido de eso. Primero que nada, aquí tenemos un elemento que salta a nuestra vista. ¿Qué hace una esponja en el Calvario? No sé si te lo has preguntado alguna vez. ¿Qué hace esa esponja allí? O sea, ¿cómo es que la gente dice, vamos a ver cómo matan a este Jesús? Ah, bueno, espérate, no te olvides de traer una esponja. No, la gente no carga con esponjas, la gente no guarda una esponja en su mochila. Te aseguro que en tu mochila no tienes guardada una esponja por lo que se ofrezca, ¿no? No ocurre así. Así es que habría que preguntarnos qué hace una esponja en el Calvario. Bueno, tengo que decirte algo más del contexto histórico en que vivimos. Estos son baños públicos, es una representación gráfica de los baños públicos. Los romanos, bueno, primero los griegos y después los romanos, tenían un sistema bastante sofisticado para su época de baños públicos, así como también de pues balnearios. Tenían agua corriente, agua potable. Hacían canales, hacían viaductos, acueductos, y bueno, los baños públicos eran cosa común. Ellos acostumbraban ir al baño en grupo, como lo ves aquí en la imagen, e incluso, aunque parezca un poco raro, pues allí platicaban, allí se enteraban del chisme y toda la cosa. Era un lugar de convivencia. Ahora, no sé si alcanzas a ver que hay algo ausente en estos baños, ¿sí? Son un poquito más como letrinas, pero bueno, cumplen la función de baños. Algo falta en esta escena y es que no hay papel. Bueno, no lo necesitan en aquella época. A diferencia de nosotros que usamos papel sanitario, ellos utilizaban un aditamento un poco raro. Eso que está en la mano de este hombre no es una pata de pollo, ¿no? Podría parecer una pata de pollo. No es una pata de pollo. ¿Sabes qué es? Es esto. Es un aditamento que servía pues para limpiar la suciedad, ¿sí? Estas personas utilizaban un palito unido ¿a qué crees? A una esponja. Un palito unido a una esponja y bueno, limpiaban, y lo que ves acá es un canal con agua corriente. Entonces limpiaban, enjuagaban en el agua y seguían limpiando hasta que todo quedaba limpio o lo más limpio posible. Lo siento si esto es muy grotesco, pero así es como eran las cosas antes. Ahora sabes de dónde posiblemente vino la esponja. Los soldados romanos cargaban con todos sus aditamentos, tal como ahora los soldados cargan en sus mochilas con sus enseres, con su saco de dormir, con sus botas, con todo lo cargan en la mochila. Los soldados romanos también cargaban todo, pues porque los mandaban de un lado para otro. Y entre sus aditamentos debió haber estado una esponja, porque pues cuando va al baño el soldado tiene que
limpiarse. Es de ahí de donde muy posiblemente vino la esponja. ¿Te das cuenta? Jesús dice, tengo sed. Ah, ¿tienes sed? Ahorita te damos. Ahorita te damos algo para tu sed. Y alguien toma una esponja que sirve para limpiar inmundicias y la empapa no en agua, sino en vinagre y se lo da a beber. Burla. Tenemos burla. El Hijo de Dios siendo burlado, siendo torturado. Porque la cruz, como te decía, es un espectáculo, pero pretende ser un espectáculo de sangre y tortura. A diferencia de lo que muchos piensan de que, la cruz sería algo soportable, no. El propósito de la cruz es infligir el máximo dolor posible en el mayor tiempo posible también, ¿sí? Nota que en esta escena, en esta imagen, el clavo es puesto aquí en la muñeca, a diferencia de como tradicionalmente se piensa de acá en la palma de las manos. Debió haber sido así. Las palmas de las manos se habrían desgarrado si se hubiera puesto un clavo allí. Piensa, si se pone un clavo en tus manos y te cuelgan de allí, te desgarrarías. Tiene que ser en un lugar donde aguante el peso del cuerpo colgado sobre él, y este lugar son las muñecas, ¿sí? Los clavos fueron colocados a nivel de la muñeca de Jesús, no solo de Jesús, de cualquier muerto en la cruz en aquellas épocas habría sido así. Los vestigios arqueológicos así lo demuestran. Y a diferencia de lo que se piensa también de que los clavos pudieron haber atravesado el empeine, esta imagen y estos huesos encontrados también en aquella región nos muestran que el clavo no entraba en el empeine, sino que era una entrada transversal a la altura entre el talón y el hueso del pie, ¿sí? ¿Te das cuenta? Del lado. Y eran clavadas las personas así como lo muestra esta imagen, de lado. Eso es mucho dolor. Solo imagínate un clavo atravesando tu pie horizontalmente y estos clavos sosteniéndote a la cruz. Eso era mucho dolor. El Hijo de Dios experimentó tal clase de dolor en la cruz hasta que murió. Por cierto, la muerte no solo fue muerte causada por clavos y por espinos, sino que fue muerte causada por la ira de Dios siendo derramada sobre el Jesucristo nuestro Señor, como un cordero sustituto que fue llevado al matadero. Por eso es importante entender que cada vez que nosotros tomamos de la mesa del Señor, estamos anunciando esto, la muerte del Rey, la muerte del gran Rey que estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar y ser burlado y ser maldito y ser menospreciado para que nosotros fuésemos libres de la ira y de la condenación. Por su llaga nosotros fuimos curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías. Una última cosa entonces que hay que señalar es que esta muerte de Cristo en la cruz lo que hace es resolver el problema de la ira de Dios, lo que todos merecemos, la ira de Dios. Cuando le preguntas a una persona qué problema resuelve el Evangelio, si su respuesta no es la ira de Dios, no ha entendido el Evangelio, ¿sí? Y es aquí donde comienza gran parte de nuestro esfuerzo por hacer discípulos y evangelizar. Que la gente entienda el problema de la ira de Dios, ¿sí? ¿Qué resuelve la ira de la cruz? Pues el problema de la ira de Dios que nos merecemos a causa de que, siendo nosotros criaturas, cambiamos la gloria de Dios por darle gloria a la criatura. La ira de Dios, como dice Romanos, ¿no? Se revela desde el cielo contra estas mentiras, ¿no? Contra esta distorsión de la gloria de Dios. La ira de Dios está encendida sobre los seres humanos a causa de esta idolatría. No hay justo ni aun uno. Nadie puede decir, bueno, ponemos en balanza mis buenas obras y pesarán más que mis malas obras. No, Señor, la ira de Dios no dará por inocente a nadie. El culpable, el alma que pecare, ésta morirá. Nosotros estamos, según Romanos también, en enemistad contra Dios, porque vivimos según la carne y no nos sujetamos a la ley de Dios, y por lo tanto la ira de Dios está sobre nosotros. Es por eso que varios pasajes de la Biblia, como Efesios 2:3, nos llaman hijos de ira.
Es decir, lo único que merecemos es la ira de Dios, lo que pende sobre nosotros es la ira de Dios. El gran sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, hace énfasis en esta realidad. La ira de Dios es el justo merecido que tenemos. En Mateo 3:7, la predicación del reino es una predicación de la ira de Dios viniendo a las personas, preguntándole cómo van a huir de la ira venidera. ¿Quién creen que son ustedes? Se lo decía a los fariseos, ¿no? ¿Quién se creen ustedes que piensan que van a salir librados de la ira venidera? Nadie sale librado de la ira venidera. Por cuanto todos pecaron, todos merecen ir al infierno. Por cuanto todos pecaron, todos están bajo condenación. De hecho, Romanos 2:5 también nos dice que por cuanto no nos arrepentimos, lo único que atesoramos es ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que practican el pecado. Por esa razón, lo que merecemos es la muerte. ¿Sí? Porque el alma que pecare, esa debe morir. Porque el castigo del pecado es la muerte y muerte eterna. Y Cristo viene precisamente a resolver esos problemas, ¿te das cuenta? Él viene a sufrir el juicio de Dios, Él viene a beber la copa de la ira en nuestro lugar, Él viene a padecer la muerte que nosotros merecemos. Es solo en Cristo Jesús que tenemos por eso a este mediador que nos libra de la ira de Dios. Tú sabes lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora sí. La salvación es posible ahora que Cristo ya ha venido. Antes de Cristo lo que teníamos es solo una expectativa de juicio, porque incluso los judíos lo sabían. Esos animalitos no te pueden librar de la ira de Dios porque tienes que estarlo haciendo constantemente, y algo que tienes que estar repitiendo constantemente es porque no es suficiente. Ahora el sacrificio perfecto, el pago perfecto se ha llevado a cabo y la salvación es posible. Ya no hay ninguna condenación, ninguna, porque la salvación es completa. Ya no hay ninguna condenación. No estamos hablando de una salvación 50-50 donde Él hace su parte y tú pues cumples con tu parte. No hablamos de una salvación en cómodas mensualidades, ¿no? Donde poco a poco vas pagando. Tú no pagas nada, Él lo paga todo. Ninguna condenación. Por eso te decía que nadie debería pensar en que con su enfermedad, con su situación difícil, está pagando algo. No estás pagando nada. Cristo pagó completamente por ti. Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Esta salvación está disponible solo en Cristo Jesús. No en María, no en Juan Diego, no en los santos, no en José Smith, no en Alá, no en Abraham. En Cristo Jesús. Hablamos de un solo mediador. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es salvación exclusiva en Cristo Jesús. Yo podría tener muchas etiquetas, no podría decir que soy reformado, no dispensacional, reconstruccionista, semicesacionista, reformacional, semiemergente, homeschooler, hedonista cristiano, paido bautista, supralapsariano, calvinista de 7 puntos, no escolástico, antidecisionista, todas esas etiquetas que le encanta a los teólogos enarbolar. Pero mi salvación no viene de estas etiquetas. Yo soy todo esto, trato de ser todo esto, pero mi salvación, mi redención no viene de esas etiquetas. Mi salvación viene de que esté en Cristo Jesús. De hecho, podría tener todo esto y aún así ser un vil engañado, un vil fariseo. No, lo que me salva es que estoy en Cristo. Lo que te salva a ti, lo que me salva a mí es que estamos en Cristo. Solo recuerda lo que vimos anteriormente acerca de nuestra unión con Cristo. Así es que debemos ver por eso la centralidad de la obra y persona de Cristo Jesús. Todo lo que somos lo somos en Cristo. Todo lo que recibimos del pacto lo recibimos en Cristo. De eso se trata, considerar cuán importante es la persona y la obra de Cristo, ¿sí? Su humillación fue por amor a nosotros. Su exaltación es para que nosotros pues reconozcamos la grandeza de su gloria en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, padeció el juicio, sufrió la ira y experimentó la muerte en nuestro lugar. Ese es el Señor al cual adoramos. Ese es el Rey al cual servimos. Ahora, esta salvación debe ser evidente. Todo aquel que está en Cristo, según Romanos 8, no anda ya en la carne, sino en el Espíritu, ¿sí?
Ya no es guiado por el pecado, ahora es guiado por la santidad. La salvación es eficiente, es eficaz en Cristo, pero es evidente por nuestra vida de santificación. Así es que por eso hay que hacer énfasis en esto. Hablamos de la cuna humilde, la cruz sangrienta, la cripta vacía y la corona de gloria. Estos son los estados de humillación y de exaltación de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esto, también estamos hablando entonces de doxología, ¿sí? Pero estamos ya hablando de discipulado también. Esto es lo que hay que hacerle saber a la gente. Las buenas noticias de que un rey, el Rey de Reyes, ha tomado nuestro lugar, humillándose desde su nacimiento y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros seamos libres de la ira de Dios. Hay que hablar de la ira de Dios. Antes de hablar de las buenas noticias, hay que hacerle saber a la gente las malas noticias. Porque cuando entendemos la gravedad del pecado y la gravedad del infierno, podemos entender también la grandeza del sacrificio de Cristo. Entonces, al hablar de estas 4 escenas, pues estamos dando un poquito más de margen en el área del discipulado. Los discípulos de Cristo admiran a este rey sacrificial, a este soberano que toma lugar de sus súbditos. De eso estamos hablando cuando presentamos el evangelio a las personas, ¿ok? Pues vamos a dejarle aquí entonces. Terminen con sus lecturas, hermanos, y nos estaremos viendo a partir de aquí en una siguiente sesión para hablar ya de el número 5, 6 y 7 en nuestro esquema. Hasta ahorita hemos hablado de un mediador, 2 naturalezas, 3 oficios, 4 escenas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto.